Primera victoria, su primer título en Barcelona. Barcelona contundente le ha ganado al Real Madrid por 5 tantos. Su primera victoria, su primer título en Barcelona. Barcelona contundente le ha ganado al Real Madrid por 5 tantos contra 2. En un momento de fría relación entre Real Madrid y Barcelona, no es un dato menor ese saludo de los presidentes, de Laporta y de Florentino. También se saludaron los entrenadores. El gesto lo dice todo, el gesto de Carleto lo dice todo. Preocupante versión de Real Madrid, otra vez contra Barcelona. 4 goles recibió en el Bernabéu, 5 goles recibió hoy aquí en Jeddah. La alegría, ¿no?, de los jugadores del Barça, muchos de ellos canteranos, se quedan con el primer título de la temporada para el Barça, además. Primer título del Barça. Yo dije sí, el penal que se hicieron a Yamal, el penal se hicieron a Gavi. La jugada la arma a Yamal. Sí, sí, pero... aquí me dice sí, Héctor de Pepe Anca desde Barranquilla, es cierto, Héctor Aguilar, mi amigo. Es verdad, se lo hacen a Gavi. Creo que coincidimos que entre Lamine Yamal y Rafinha fueron los dos mejores. El gesto de Lucas Vázquez lo dice todo. Una tarde de coronación, de gloria. No quiero decir de humillación, pero sí de repaso futbolístico del Barcelona ante el Real Madrid. Ante el rival que tenía que hacerlo, además. Volviendo a conquistar la Supercopa Española, otra vez en Arabia. Partido consagratorio, sin dudas, para este Barcelona de Flick. ¿Podrá ser un punto de inflexión para ambos? Lo marcábamos en la apertura, en la previa, que los últimos 2 ganadores de Supercopa fueron campeones en la liga respectiva cada año. El Barça de Xavi cuando le ganó al Barcelona, cuando le ganó al Real Madrid la final de la Supercopa, y en la última Real Madrid habiéndole ganado al Barça. Los 2 se quedaron con el título. Hoy quien manda en la liga es Atlético de Madrid. Última oportunidad de tener Factusol y Contasol gratis con kit digital, que incluye soporte técnico, puesta en marcha, formación inicial, todas las actualizaciones sin coste adicional, impuestos, factura electrónica, Verifactu y sobre todo te traemos todos tus datos gratis de forma segura. Haz clic, rellena el formulario y nosotros nos encargamos de todo. Sabemos lo difícil que es tomar decisiones. Por eso en Avis te lo ponemos fácil. Con cambios gratis en la reserva y una recogida rápida. Preocúpate de lo que más importa y déjanos el alquiler del coche a nosotros. Sea cual sea tu destino, alquila sin preocupaciones con Avis. Reserva hoy en avis.es. Sí. Que se ha metido como un tercero en discordia. Que pero le ganó hoy a los Asuna 1-0 con gol de Julián Álvarez. Sí. Y hoy Atlético tiene 6 puntos más que el Barça. Sí. Es una diferencia considerable. 1 más que el Madrid. 1 más que el Madrid. Los 3 con 19 partidos jugados. 44 Atlético, 43 Real Madrid, 38 Barcelona, 36 el Athletic Club de Bilbao. El festejo habitual de Dani Olmo, lo señalaban a él. Con la gente del Barça, sí. Y la contracara del otro lado. Con probablemente Mbappé, que haya sido de lo mejorcito de un Real Madrid flojo, ¿no? Sí. Mbappé, al menos desde la soledad, estuvo muy solo, no tuvo juego colectivo, hoy no apareció Vinicius. De hecho, Vinicius termina dejando el terreno del juego. A ver, escuchamos a Koundé. Buenas noches, enhorabuena. Buen partido. Buenas noches, gracias. Lo primero, ¿cómo se explica un partido así y cómo sabe este título? Sabe mucho, realmente sabía hacía un tiempo, una temporada que no habíamos ganado un título, así que siempre es especial y además en un clásico contra el Madrid. Creo que hemos aplicado muy bien el plan de partido, un poco igual que en el Bernabéu, donde sabemos que tenemos que presionar, porque es un equipo que si le dejas espacio se te complica. Nos marca un gol un poco contra el juego, porque creo que hemos tenido bastante clara para marcar antes. Pero después hemos tenido mucha calma, paciencia y sabíamos que aplicando el plan de partido íbamos a ganar. Porque luego ha habido un segundo plan de partido cuando os expulsan a Arsenio, os quedáis con uno menos, el Madrid marca y ahí habéis sabido defender también con otro plan distinto.
Claro, creo que estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo porque hemos aprendido. Creo que no hace mucho tiempo también teníamos ventaja de goles y nos ha costado, y hoy, justo después de la expulsión, nos hemos reunido y hemos dicho que, bueno, que nos vamos a tocar sufrir, estar un poco más atrás, pero que teníamos bastante goles de ventaja y que no nos podía escapar. ¿Qué puede suponer este título, además, conquistarlo de esta manera frente al Real Madrid para el resto de la temporada? Bueno, siempre te da un plus de confianza. Ya tienes un título, tiene mucho que por pelear y bueno, da un plus de confianza al equipo y creo que lo necesitamos y lo merecemos. Gracias, enhorabuena. Gracias. Pues el autor de una de las asistencias sobre Rafinha en uno de los goles, y yo me quedo con esos dos titulares, ¿no? Hemos aprendido y evidentemente lo han tomado, bueno, pues en el día de hoy para sacar esa victoria, ese partido frente al Real Madrid, y que les da confianza para el resto de la temporada. Allí estaba nuestro colega José Sierra charlando con Jules Koundé. Vamos a ver si hay algún testimonio del lado también del Madrid. No sé, algún futbolista del equipo de Ancelotti habla. Veremos. Veremos si es Lucas Vázquez, seguramente, sí, que es el capitán, que siempre qué habla. importante Valverde. lo que decía Koundé, ¿eh? Cómo el equipo aprendió a jugar otra faceta, no siempre a lo mismo. La cara de Bellingham, ¿no? Sí. La alegría de Gavi, mientras se va preparando todo para la premiación. Qué jugador, Gavi. Jugador fantástico. Jugador fantástico. Algunos dudaban de la titularidad hoy de Gavi por sobre Dani Olmo, pero ha sido fantástico, sin dudas, lo de Gavi. Bueno, veremos a quién marcan como el mejor, como los gestos de Lucas Vázquez. Bueno, vienen las medallas, vienen los premios individuales, viene la copa. Ya se van preparando también todos nuestros compañeros en un rato para la continuidad aquí en Fútbol Total. Qué tema este, ¿eh? El de la salida de Vinicius. Si Carleto lo saca, ¿te acordás que lo protegió? Sí. En el partido anterior, porque estaba metido en la polémica. Si lo saca es porque mejor asistente Jules Koundé. Qué título ese, ¿no? Mejor asistente. Será por la asistencia en el gol a Rafinha. Será. Pero digo, si vos que para muchos es el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, con el talento tremendo que tiene Vinicius, tenés que sacarlo porque está fuera de partido, porque está en la pelea, y bueno, el personaje le empieza a ganar al jugador. Y eso es malo. Sí, por supuesto. Ahora, si lo saca por un criterio futbolístico de Carleto, también es discutible, ¿eh? Bueno, la figura Rafinha, ¿eh? Rafinha. El MVP de la cancha, Rafinha. Allí recibiendo su reconocimiento. Yo creo que Rafinha, Yamal, estaban los dos. Entre ellos dos, sin duda. Sí. Sin Tranquilamente dudas. cualquiera de los dos podía haber sido elegido el mejor. Se quedan con Rafinha, que ha tenido un partido otra vez soberbio. Qué cara de Kiki, ¿no? Mbappé, que pierde su primera final en el Madrid, porque había ganado la Supercopa Europea y había ganado la Copa Intercontinental. Y de esta manera Real Madrid no podrá llegar a los 7 títulos, que era el desafío en la temporada, habiendo perdido ganó la hasta final que de la Supercopa. Supercopa Europea y la Intercontinental. Claro, Intercontinental. Este era un año especial porque entregaba Intercontinental y Mundial de Clubes. Claro. Por eso podía ser romper a 7. esa tendencia, claro, en lugar de 6 ser 7. Qué medallas lindas, ¿no? Muy bonitas, ¿eh? Courtois, que recibió 5 goles y bueno, debe decir tranquilamente que no ha tenido un mal partido. No. Incluso ha tenido algunas intervenciones que fueron muy interesantes. Sí, en el primer tiempo, sobre todo. Sobre todo el partido 1-0, ¿no? En el cierre del primer tiempo contra Valde. Contra Valde, que lo supera Lucas Vázquez. Que es una pelota increíble, tapa Courtois. Con el outlet de Vueling tienes los vuelos más baratos para estar out en Barcelona, Londres, París, Canarias, Bilbao, Oviedo y muchos más. Outlet de Vueling. Muchos destinos por muy poco. Reserva ahora. Vueling. ¿Sabes qué? Ahora puedes participar en el sorteo semanal de un premio de 1.000 euros al día contratando online tu plan de luz con Iberdrola. Vamos, dale una vuelta a tu energía y participa ahora. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Vamos a ver qué dice Ancelotti en la conferencia. Un Ancelotti que para muchos ha quedado retratado hoy. Ha sido superado por Hansi Flick. Evidentemente algo le está costando, ¿no?, el planteo del alemán al italiano, porque se enfrentaron 2 veces, le hizo 9 goles. Uf, es mucho. Es mucho. No vuela una mosca del lado del Real Madrid, No hay jugadores que lloren, lógicamente, nadie dramatiza. Pesa mucho más que el título y la posibilidad de los 6 o 7 títulos, la manera en la que se perdió y contra el rival. Sí, sin dudas. Bueno, esto es algo que veníamos hablando en la semana, ¿no? Que la tranquilidad de Ancelotti ahora puede verse puesta en duda, no por la derrota en sí, sino por la manera, la contundencia en la cual ha sido derrotado. Es estar en instituciones tan grandes, tan emblemáticas, con tanta repercusión mundial, global, como Real Madrid, particularmente, también como Barcelona. Y bueno, es revalidar constantemente. Estás constantemente obligado. Mirá Rafinha. Sí, es un superstar, ¿no? Muy bien, muy bien. Es constantemente estar. Y yo creo que va a recibir la Copa de esa manera, ¿eh? Sí, eso parece. Será una imagen que dará vuelta al mundo. Todos en calma ahora esperando la entrega de las medallas, la entrega del trofeo. El Real Madrid está la contracarga es muy grande. Que hoy sea lo más rápido posible, ¿no? Laporta sigue saludando a algunos de los suyos. Como ocurrió también aquí en Arabia en la final de la Supercopa Italiana, una copa que tenía los colores de los dos en la previa. Claro. Después terminó teniendo Le solamente quitan los el colores del perdedor y queda solo el del ganador. Sí. Así están haciendo el pasillo los jugadores del Barça para que pasen los del Madrid, que serán los primeros a recibir su medalla. Allí está el presidente de la Real Federación Española, Lauzán, nuevo presidente con los dos de los clubes, con Florentino Pérez y Joan Laporta. En otra Supercopa que ha sido un éxito más, ¿no? Otra vez entregándonos un partido fantástico, un espectáculo único aquí en Jeddah. Por tercer año consecutivo con un clásico, un superclásico del mundo en la final. Y este con un nivel que ha sido extraordinario y que probablemente quede por muchos años para el recuerdo. Los presidentes al terreno de juego. Bueno, arrancará la premiación aquí en Jeddah. Para ello agradecemos su presencia y nos acompañan esta noche el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor don Rafael Lauzán, el viceministro de Deportes, su excelencia Dayar Al-Gadi, el presidente del Fútbol Club Barcelona, el señor Joan Laporta, y también el presidente del Real Madrid Club de Fútbol, el señor Florentino Pérez. Allí van subiendo las autoridades ya para entregar las medallas para la premiación. Con Rafinha, que fue elegido el mejor jugador del partido. Veremos si primero vienen los árbitros, ¿no? Como es habitual. Y después Real Madrid, para que luego sí llegue Barcelona. Primeramente, los árbitros del partido y en representación de todos sus compañeros en esta Supercopa de España. Bueno, primero entonces Jesús Gil Manzano y todo el equipo arbitral. Jesús Gil Manzano. Árbitro VAR, Javier Iglesias Villanueva. Árbitro asistente. Son 7 en total en cuerpo arbitral. Árbitro asistente, Javier Martínez Nicolás. Cuarto árbitro, Mario Melero López. Asistente reserva, Judith Romano García. Abar, Antonio Cerezo Partenés. 8, no 7, 8. Pablo González Fuentes. Todo el equipo arbitral recibirá un obsequio como reconocimiento
Allí están las autoridades recibiendo su reconocimiento. Con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el nuevo presidente. Su primera premiación, ¿no? Claro, sí, sí. Como autoridad principal. Allí están todas las autoridades. González Fuertes es el último. Y después sí empezarán a subir los jugadores del Real Madrid. Los jugadores y el entrenador del Real Madrid Club de Fútbol recibirán sus medallas como subcampeones de esta Supercopa de España. رحبوا معنا بلاعبي ومدرب نادي ريال مدريد للحصول على ميدالياتهم باعتبارهم الوصيف. Bueno, Ancelotti el primero. Quiero ver el saludo a Ancelotti con Florentino, ¿no? A ver. Esta es una imagen para retratar. Abrazo de Ancelotti y Florentino y 1-1 pasando. Los hombres del Madrid. Allí señalado Vinicius. Pasando Courtois, Lucas Vázquez, Fede Valverde. Algunos aficionados del Real Madrid todavía allí en el estadio. Estaremos muy pendientes de las conferencias posteriores, tanto de Hansi Flick como sobre todo de Carleto Ancelotti Las hoy. escucharemos en Sí, por Fútbol supuesto. Total. A continuación venimos con Fútbol Total, ya está todo el equipo preparado. Usted va a estar, ¿no? Sí, me Me cambio. quedó garganta para Me Fútbol cambio y Total. vuelvo. Poco le diría, pero 7 goles relataste. pero me quedé y vuelvo, sí. Gran enero para Juan Furanich. Esta Camavinga. Transmitiste Hemos disfrutado una gran final. Supercopa Italiana, Sí. Supercopa de Portugal Y la de España. y Supercopa de España. Sí, Gran relato de Juan Furanich, engalanando la pantalla de D-Sports. Todo es más fácil con un gran equipo, vos lo sabes. Sí, sí, tenemos. Gran equipo de producción, un gran panel de profesionales y se viene Fútbol Total a continuación. Está Nacho Peña, va a estar Está Nacho Peña, sí, va a estar Nacho Peña. va a dar la cara Nacho Peña. Sí, va a estar Qué Nacho momento Peña, difícil ¿sí? para ser periodista partidario del Real Madrid, ¿no? Y aparecer en Fútbol Total. Ha demostrado ser un enorme profesional Nacho y Sí, 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 lo hará. estará allí con todos los testimonios. Mientras terminan los últimos de Madrid en pasar, Lunin, Asensio y Luka Modric el último. Y Luka Modric que va a recibir un trofeo por el subcampeonato. Para que después sí empiecen a pasar los jugadores del Barça. Allí va Modric con el plato que le reconoce el segundo lugar. Y aquí se viene el campeón, aquí se viene el Barça con Hansi Flick a la cabeza. Ronald Araujo que tiene en su mano, en su puño, la bandera uruguaya. El padre del Gegenpressing. Allí está saludando Flick a Joan Laporta, el abrazo de Laporta también con Araujo. Qué manera de presentarse como técnico del Barça, ¿no? 9 goles en sus 2 primeros clásicos. Mirá cómo está Rafinha. Y 1-1 pasando. Allí Fermín López, Valde, más atrás Gavi, Gerard Martín, Jules Koundé. Está Gavi también. Allí Dani Olmo abrazándolo a Joan Laporta. Qué imagen esa, ¿no? Dani Olmo, el hombre del culebrón. El hombre de la semana, sí, Claro. sin dudas. Ferran Torres, más atrás Íñigo Martínez, que se fue, recordemos, lesionado en el primer tiempo, sustituido por Ronald Araujo. El hombre de la cautelarísima. De la cautelarísima, sí, junto a Pau Víctor. Está Barbie Fritzler, está Milena Gimón, está Federico Rojas, Sebastián Decker, se Están viene todos, Fútbol sí, sí. Total, sí, sí. Está Juan Furanich, la voz de América.
Bien por los jugadores del Real Madrid que no se han sacado su medalla, ¿no? Sí, bien. Buen gesto. Así Eric García, Pau Cubarsí. Más atrás Iñaki Peña, Pedri. Así recibiendo su medalla Szczęsny, que se fue expulsado hoy. Frenkie de Jong, que no tuvo minutos. Lewandowski, reconocido por Florentino Pérez. Saludo también para Christensen. Y de a poquito nosotros vamos llegando al final. Allí Christensen, uno de los últimos. Y Ter Stegen, que también está, que ha viajado en la semana para acompañar al plantel, que ha llegado en los últimos días y se suma también para estar junto al resto. Están todos los protagonistas del Barça y va a ser Marc Ter Stegen, el capitán de este equipo, quien recibirá la copa. Señoras y señores, allí recibe el trofeo que lo acredita como campeón. Ter Stegen, que se va a acercar al resto, señoras y señores. Y allí levantará la copa Marc Ter Stegen junto a Araujo, junto al resto del equipo que lo acredita como campeón. Barcelona, campeón de esta Supercopa de España. Barcelona, campeón después de haber ganado este Superclásico del mundo. El Barça se queda con el primer título de 2025. Un título más que disfrutaste aquí en la pantalla de iDeSport. Barcelona, campeón. Allí se va Laporta, allí se va Florentino. El Barça se ha quedado con el título. El Barça es el primer campeón de 2025 con este título conseguido aquí en Jeddah. La fiesta, los fuegos artificiales y el reconocimiento para quien ha sido el mejor, para quien ha ganado un partido extraordinario y en una gran final que hemos compartido con todos ustedes. Vamos llegando nosotros de a poquito al final, con el agradecimiento para todos por habernos acompañado, por habernos seguido, por haber disfrutado de una verdadera fiesta que ha sido este gran partido que hemos tenido con todos ustedes allí en Jeddah. Y ya se vendrá Fútbol Total con todo el análisis, con todas las repercusiones, con todo lo que ha dejado esta gran final. Junto a Juan José Buscales, junto a Nacho Peña, ponemos punto final. Barcelona es el campeón de esta Supercopa de España. Lo viste. Demostrat que mai ningú no ens podrà